Dentro de la lucha libre en los años 90 hubo un nicho que explotó junto con la popularidad de la música grunge, MTV y lo explícito, así como la crudeza de las cosas. La era de la actitud en la WWF y la era de oro de la ECW. En todo esto se encontraba a un lado la WCW, que quiso integrarse a este modelo e intentar tener una rebanada de ese pastel. Cosa que lamentablemente no le salió del todo bien, por no decir que pésima, pues la empresa estaba hundiéndose poco a poco tras perder la guerra de los lunes y perder poco a poco a sus estrellas de renombre, ya sea por decisiones muy estúpidas o negligencia. Como medida de sumarse a este movimiento se creó el WCW Hardcore Championship, que tuvo un paso más lamentable y extraño que bueno y recordado. Tenga la bienvenida a esta nueva entrega de Los Campeonatos Olvidados del Wrestling, episodio 5. Yo soy Mario y no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte si te gusta este contenido. Comenzamos. El título estuvo activo desde el 11 de julio de 1999 hasta el 21 de enero de 2001. Fue abandonado después de que Meng, el entonces campeón, dejó la compañía para volver a la WWF en Royal Rumble. El título era defendido en reglas extremas como se debía esperar, donde cualquier arma era legal, aunque finalmente las reglas cambiaron y la lucha debía terminar siempre dentro del ring, algo que ayudó bastante ya que muchas de las luchas siempre terminaban en los backstage y se perdía el hilo y la emoción no era la misma. El campeonato, como mencionamos al inicio, fue creado en respuesta a la creciente atracción del público por la lucha extrema con la popularidad de la ECW años atrás y obviamente la creación del campeonato hardcore de la WWF, que fue tan solo creado unos meses antes cuando Vince lo entregó a Mankind. Sin embargo, la versión de WCW jamás logró estar a la altura, siendo de hecho un paso a algo muy sin sentido y con un nulo uso de verdaderas estrellas de la lucha violenta, sabiendo que mucho del elenco de la ECW ya se había marchado a la WCW, tales como Mike Awesome, Perry Saturn y demás. Claro que llegaron a usar algunos luchadores extremos, pero jamás sin ser usados de la mejor manera. Mucha gente cree que este título fue un error en la WCW. Se piensa que los escritores nunca tomaron el campeonato en serio, siendo regalado, declarado vacante y literalmente sacado de televisión sin explicación, costándole la credibilidad al mismo. Sus primeros combates no eran buenos. Todo empezaría durante Bash at the Beach 1999, con Fit Finlay ganando un Junkyard Invitational para ser coronado Inconditional WCW Champion. Esto terminaría siendo un trofeo elaborado con chatarra y por lo tanto no reconocido dentro del linaje del campeonato en cuestión, que de hecho este trofeo será robado por Jimmy Hart de la nada durante la celebración de Fit Finlay. Después de esto, las luchas hardcore se harían más ocasionales, pero no tendrían mucho sentido hasta que Vince Russo entraría como escritor de la WCW. Comenzaron luchas con armaduras de caballeros y el campeonato debutaría en Mayhem en noviembre de 1999 y se pactaría una lucha con el campeón inaugural entre Brian Knobbs y Norman Smiley. El diseño del título era claramente una copia del campeonato de la ECW. Con solo 21 campeones oficiales en la promoción, aquí va cómo fueron cada uno poco a poco. El primer campeón reconocido fue Norman Smiley, derrotando a Brian Knobbs en el ya mencionado Mayhem de noviembre del 99. Todo esto gracias a un torneo que tuvo un resultado como este. Si bien no fue un comienzo malo, tampoco era difícil tener uno mejor, ya que Norman Smiley no tendría mucha relevancia más allá de sus reinados con este cinturón. El 12 de enero del 2000, Brian Knobbs conquistaría el campeonato con un episodio de Thunder. El 7 de febrero, Bam Bam Bigelow, un ex ECW, se iría con el campeonato en un episodio de Nitro. Lamentablemente lo que parecería ser un reinado asombroso al mando de alguien querido por los fans de lo extremo, se caería tan solo 13 días después cuando Brian Knobbs recuperaría el cinturón el 20 de febrero en Super Brawl. Aquí pasaríamos a una serie de defensas de Brian Knobbs, la primera en contra de Three Count, en una lucha en desventaja donde perdería el cinturón y se aplicaría la modificada regla Free Bird, donde los tres miembros del stable serían reconocidos como los campeones, acabando con el reinado de tan solo 8 días de Brian Knobbs, aunque lo recuperaría el 19 de marzo en un gauntlet match en Uncensored. Brian Knobbs seguiría con su reinado, que dentro de lo que cabe estaba siendo llamativo, pues las luchas ya estaban tomando más en serio y había mejor acción. Lamentablemente la empresa no estaba pasando por su mejor momento y fue cuando el 10 de abril del 2000, Eric Bischoff y Vince Russo decidieron reiniciar todas las storylines, dejar vacantes todos los campeonatos
y demás. Se pactaría una lucha para coronar al nuevo campeón en Spring Stampede entre Terry Funk y Norman Smiley el 16 de abril del mismo año. Terry Funk tendría un reinado bueno, pero se vería cortado el 22 de mayo en Nitro luego de que Shane Douglas se lo arrebatara con ayuda del stable New Blood, el mismo que estaba en una rivalidad contra The Millionaires Club, un stable que se conformaba por estrellas veteranas del negocio como Hulk Hogan, Sting y demás, que por algún sinsentido era vendido como el stable face. Terry Funk derrotaría a Shane Douglas el 23 de mayo en un episodio de Thunder y tendría combates destacables contra miembros de New Blood, entre ellos Vampiro y Chris Candido, en este último teniendo un combate en una granja. Terry Funk perderá el campeonato ante, lamentablemente, Eric Bischoff en una lucha que empezaría frenética, pero Terry Funk tomaría la ventaja, pero desaparecerían y el programa seguirían con un segmento de Mike Awesome causando confusión. La lucha sufriría una interferencia de Big Vito y Johnny the Bull, mandados por Vince Russo, quien era el co-líder de la facción de los Millonarios, y esto haría que Bischoff ganara el campeonato. La cosa se volvería un caos, porque para el Thunder siguiente se revelaría que Bischoff le habría regalado el campeonato a Bull y a Vito e instaurando la regla Freebird, comenzando en ese momento una lucha contra el luchador de War. Para el 24 de julio del 2000, Lance Storm se coronaría campeón tras derrotar a Big Vito en Nitro, y tal como hizo con el campeonato de peso crucero, los cuales había renombrado como el 100 Kilos and Under y el Canadian Championship. Él cambiaría el nombre del campeonato a el título Saskatchewan Hardcore International Title, o abreviado SHIT. Aunque para el 14 de agosto, Lance Storm le integrará el campeonato a su compañero Carl Ouellet, y después de aquí el campeonato estaba más desprestigiado y pasó por las manos de Norman Smiley Reno, quien lo ganara en un torneo luego de que Smiley haya sido despojado del título, dejándolo vacante por el comisionado Mike Sanders, sin motivo aparente, de hecho declarando un torneo que ganaría el Sergeant All, pero teniendo un reinado de tan solo unos minutos hasta que el comisionado, nuevamente Mike Sanders, revirtiera la decisión del referee, dándole la victoria a Reno. Posteriormente, Crowbar, hasta que Terry Funk lo recuperaría el 17 de diciembre del año 2000 en Starrcade y lo perdería ante Meng el 14 de enero de 2001 en Sin, en una triple amenaza entre él y Crowbar. Meng, ya como campeón en enero de 2001, firmaría con la WWF y haría su aparición en el Royal Rumble de ese año bajo el nombre de Haku, mientras seguía siendo el campeón, haciendo que el título desapareciera y sea considerado abandonado, hasta que tiempo después se lo regalaría a Barbarian en su última aparición en WCW. Las estadísticas para este campeonato quedan de la siguiente manera: mayores reinados, Brian Knobbs y Terry Funk con 3 cada uno. Reinado individual más largo, Norman Smiley con 51 días. Reinado combinado más largo, también Norman Smiley con 93 días. El reinado más corto, el Sargento Awol con un par de minutos. Mayores cambios titulares en un solo año, el año 2000 con 18 cambios titulares. La incursión de la World Championship Wrestling en la lucha intensa fue un total fracaso, por no decir menos. La creación de este campeonato no llegaría en peor momento, ya que la WWF ya llevaba casi un año haciendo este tipo de cosas y se vino todavía más abajo porque instauraron la regla de 24/7. El campeonato WCW Hardcore a fin de cuentas fue una total pérdida de tiempo. La lucha libre intensa era algo que la WCW casi no hacía, pues su estilo era más tradicional, con excepción de algunas cosas. Simplemente no supieron cómo programar adecuadamente una buena división y buenos combates. Con todo esto y mucho más, este campeonato se ganó el nombre de un campeonato olvidado del wrestling.